¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos ahora a tratar en este módulo lo que tiene que ver con nociones de evaluación de impacto y prospectiva. En términos de la agenda legislativa, ya la habíamos discutido. Finalmente, uno de los aspectos importantes tiene que ver con, ya se produjo la ley, pero ahora cómo la vamos a evaluar, ¿no? Y por supuesto, ¿cuáles son los escenarios de futuro que hacen posible pensar en tales características, ¿no? Como ustedes saben, dentro de la perspectiva estratégica existen más de 60 metodologías. Esto nos lleva a pensar no solamente en las técnicas de perspectiva cuantitativas, como pueden ser Robust Decision Making, como pueden ser los Topic Models o algunos otros. También las cualitativas, como típicamente escenario planning, o algunas de forecasting, de pronóstico, como las famosas series de tiempo. En este contexto, en los ejercicios prospectivos, existe otra posibilidad que tiene que ver con el ejercicio de Anticipatory Governance. En este pequeño módulo, estos pequeños minutos, lo que vamos a discutir tiene que ver con Anticipatory Governance. En particular, utilizo Anticipatory Governance de Leon Ford y de Ivan Faber porque pues, es un texto de 2012, pero básicamente lo utilizo porque tiene mucha relación con cómo los gobiernos realizan ejercicios de anticipación para caracterizar escenarios de futuros posibles, los cuales se distinguen por su plausibilidad, es decir, por esta capacidad de tener no solamente coherencia interna, sino estar bien situados, sino además de tener algún sentido. Es decir, los escenarios no solamente pueden ser de alta o baja probabilidad de ocurrencia, son posibles, sino además deben ser plausibles, es decir, deben de tener sentido. Bueno, para llegar a ellos, la Anticipatory Governance o el sistema de anticipación parte de la lógica de juntar gabinetes intersectoriales, es decir, gabinetes donde sea posible llevar a cabo redes. Esas redes, por supuesto, están tejidas al más alto nivel. Entonces, de lo que se trata es de, uno, establecer gabinetes intersectoriales dentro del Poder Ejecutivo. Esa no es responsabilidad de ustedes como centros de estudios del Poder Legislativo, lo entiendo, pero quisiera darles este contexto. Son gabinetes intersectoriales al más alto nivel, donde los temas se tratan de manera prospectiva, es decir, tratándonos de anticipar en un horizonte de tiempo de un año. ¿Qué es lo que se busca? Que se hagan redes, uno. Dos, que los problemas se dejen de contextualizar como meramente complejos, es decir, aquel nudo gordiano que solo era posible deshacerlo con la espada de Alejandro Magno y lo partió a la mitad y fin, ¿no? Dejemos de lado esa concepción, dice la literatura, y optemos por una concepción que en vez de que vea los problemas como simplemente complejos, ahora los vea como problemas complicados. ¿Cuál es la diferencia sutil en ello? La diferencia sutil radica en que ahora los vamos a ver como problemas que pueden ser resueltos de manera separada, pero en conjunto, es decir, por pedazos. Pues, slices by pieces, ¿no? Dice la literatura. Y este cortar en pequeños pedazos va a permitir reconocer dos cosas. Una, el problema es resoluble por unos momentos, por un cierto horizonte, pero también es cíclico y también tiene sus propias complejidades, sus propios problemas, pues, ¿no? En ese sentido, dejar la concepción de los problemas complejos que son difíciles de asir incluso, ahora vamos a verlos por pedacitos, tratarlos de irlos resolviendo, sabiendo que son cíclicos, que van a regresar, pero en cierto periodo, en cierta temporalidad, un año, dice la literatura, podríamos discutir cómo afrontarlos en un futuro inmediato. Entonces, tenemos gabinetes intersectoriales, tenemos gabinetes al más alto nivel, perdón, y tenemos estos gabinetes que tejen redes, que tienen una concepción distinta de los problemas y que por lo tanto en la construcción de escenarios se puede ir pensando en pedacitos del gran problema general para entonces prospectar, ver hacia el futuro qué escenarios son plausibles, por supuesto, aunque sean de baja o de alta probabilidad. Eso no es tan relevante como que sí sean plausibles. Entonces, si los gobiernos están dedicados a esto, como sabemos que ocurre en el caso mexicano, típicamente los gabinetes de seguridad nacional son un buen ejemplo, seguridad pública, cambio climático ahora, y por supuesto otros temas de género que por su naturaleza tienen que ser transversales.
diría, interseccionales. Desde esa perspectiva, dos temas resultan muy importantes para el trabajo final de los gabinetes que se dedican a hacer gobierno anticipatorio, anticipatory governance. Uno tiene que ver con el diálogo con la opinión pública y otro tiene que ver con la rendición de cuentas ante el Congreso. En ese sentido, me parece a mí, y por eso quiero acercarlos a este concepto, los que ya lo conocen, espero que compartan esta opinión. La idea es que, si bien es cierto que Anticipatory Governance no es una responsabilidad del legislativo, no lo es, pero sí es una buena oportunidad, diría yo, para que los centros de estudios, los centros especializados que cuenta la Cámara, pudieran, uno, compilar información respecto a lo que están haciendo los gabinetes intersectoriales; dos, ver cuál es la relación de esta información con los escenarios de futuro; y tres, ofrecer esta información, no solamente como ustedes ya lo hacen, a la academia, al público interesado, sino también a las personas que legislan, a las legisladoras, a los legisladores, para que conozcan de primera mano, por vía de ustedes, todo el trabajo que implica un gabinete intersectorial con estas características, con las características de gobiernos de anticipación. Esto es importante por tres razones. La primera tiene que ver con una nueva forma de política pública, aquella que se hace responsable de lo que puede ocurrir en el futuro. Dos, es importante porque quienes no lo conozcan podrían acercarse a ello. Es decir, en términos de los legisladores, como ustedes saben, hay muchos legisladores de primera vez, pero estos legisladores se pueden reelegir dada la reforma que ahora es aplicable en el plano federal a partir de la elección del 18. Entonces, pues, se podrán profesionalizar y quizá se interesen en estos temas. Y el tercer punto tiene que ver con la naturaleza de la rendición de cuentas. Es decir, si los gobiernos están obligados a rendir cuentas de alguna forma y uno de los actores naturales que recibe esas cuentas es el Congreso, bueno, desde esa perspectiva habría que aprovechar esta lógica y entonces conocer cuáles son estos gabinetes. Habrá que recordar también, y por último, y con esto cierro mi comentario, que el gobierno mexicano, el Estado mexicano, a través de los gobiernos, de las administraciones que van pasando como responsables del Poder Ejecutivo Federal, tienen la obligación legal, en muchos casos, ahorita el ejemplo que tengo en mente desde hace tiempo es el de energía. Ustedes saben que por ley de transición energética, en tal año tenemos que producir tal porcentaje de energía derivado de energías limpias. Muy bien. Eso requiere un ejercicio prospectivo. Habrá que analizarlo. También tenemos la obligación legal de hacer prospectiva, al menos en el tramo de energía, para 5, 10 y 15 años. Eso lo dicen todas las leyes derivadas de reforma energética. Digo, tienen ya 6 años en camino estas leyes, se aprobó en 2013, ¿no? Bueno, obviamente existen estas responsabilidades del gobierno mexicano de hacer prospectiva, de hacer ejercicios de anticipación de alguna forma, no explícitamente mencionados, pero sí es importante que ustedes se acerquen, creo yo, o que tengan la posibilidad al menos de reencontrarse, para quienes ya lo conocen, o de encontrarse por vez primera con el ejercicio de prospectiva. Y en particular con este asunto de la anticipatory governance, porque les puede dar un nuevo aire en términos del trabajo relevante que ustedes realizan, ofreciendo información muy puntual, muy útil para el Poder Legislativo mexicano.